Bueno, vamos a iniciar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, yo me voy, perdón. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le replicaron, ¿estás declarando como testigo en tu propia causa? Por tanto, tu testimonio carece de valor. Jesús le contestó, aun cuando yo testifique a mi favor, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes, en cambio, no saben ni vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios mundanos. Yo no quiero juzgar a nadie, y cuando lo hago, mi juicio es válido, porque no estoy yo solo. Conmigo está el Padre que me envió. En la ley que está escrita, que el testimonio coincidente de dos testigos es válido. Pues bien, a mi testimonio se une el que da a mi favor el Padre que me envió. Ellos le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Contestó Jesús, ustedes ni me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús hizo estas manifestaciones cuando estaba enseñando en el templo, en el lugar donde se encontraban los cofres de las ofrendas, pero nadie se atrevió a echarle mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La luz del mundo. Vivimos en dos tiempos y yo quiero que ustedes sean muy conscientes y parte de esa conciencia, de ese despertar espiritual en el camino del discipulado, que es un camino que estamos llevando todos los que ya llevan su tiempo en ya más de 2 años. Ahorita en octubre completamos 3 del grupo de oración. Y por las predicciones y los en vivos y cuando hablamos de preguntas y toda esa cuestión, ustedes se han dado cuenta que hay una pugna entre la oscuridad y la luz. Se hace más palpable, se hace más tangible en este momento. Él vino a traer luz. La luz que hace, desintegra la oscuridad, deshace la maldad, todo lo negativo. La oscuridad en la Sagrada Escritura está conectada al caos, a la confusión, a las tinieblas y con eso al oculto, a lo siniestro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre sale esa comparación, esa, esa diferencia entre los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas, entre la luz y la oscuridad. Y él está predicando en un sitio público donde todos converjaban ahí, todos llegaban porque era un sitio de las ofrendas y donde podían atraparlo. Veíamos los evangelios de estos días cómo Jesús salía de la multitud y lo atravesaba, salía con su frente en alto. Muchos pensaban y querían cogerlo, atraparlo, buscaban también ponerlo a prueba. Entonces ayer leímos el de la mujer adúltera y vimos varias circunstancias en los evangelios donde muchas veces Jesús se presentaba transparente, la luz que irradiaba. Dicen los manuscritos antiguos, los escritos apócrifos quiere decir fuera de, ocultos, secretos, encerrados, no oficiales, para que me entiendan, que su resplandor y su mirada eran muy poderosas, que cuando él hacía las sanaciones y las liberaciones se transformaba, o sea, había un esplendor. No sé si ustedes hayan visto las imágenes que de la edad bueno, de los primeros 4 o 5 siglos del cristianismo primitivo o paleocristianismo, la aura o la aureola, pueden la pintan sobre todo los iconos ortodoxos,
orientales. Es esa aura o esa aureola que le cubre a los santos. El resplandor de Jesús era muy poderoso, era muy impactante y la gente lo seguía, tenía un carisma, tenía un poder muy profundo, irradiaba esa luz. Cuando nosotros estamos en el camino espiritual, irradiamos esa luz. Cuando estamos fuera del camino espiritual, nuestro espíritu y nuestra energía se van opacando, se van ensuciando, se van volviendo oscuros. Y nuestro rostro también se vuelve oscuro y atrae cosas negativas. Digámoslo que Dios creó todo y todo lo creó bien, dice el Génesis. Pero al haber esa separación de los ángeles, que le quisieron hacer un golpe de estado al Padre, y la separación que se dio, y se convirtieron ángeles caídos, ellos tomaron lo contrario. Ellos no pueden crear nada porque ellos no tienen el poder de crear. Entonces, ¿qué hacen? Corrompen. Son grandes corrompiendo, dañando, porque tienen que voltear las cosas para poderlas manejar ellos. Entonces, lo bueno, dañarlo. La luz, oscuridad. Entonces se vuelve en este choque de dos potencias, de dos fuerzas. Y es, por ejemplo, cuando se hacen los exorcismos y la persona ya sale bien, liberada y termina, el rostro, el cambio físico, energético se ve, porque somos energía, somos fuerza vital. Esa palabra energía es moderna, ¿no? Pero en la Sagrada Escritura se habla de una fuerza vital que está en nosotros. Y por eso a los santos y a los ángeles los pintan con esa aureola, ese círculo, ese resplandor dorado, amarillo, celeste, muy bonito. Jesús es la luz del mundo, ¿por qué? Porque es una síntesis teológica muy profunda, porque Él viene a traer la luz, la salvación a la humanidad. Les está diciendo a ellos, pero ellos están en otro contexto jurídico. Ellos están mirándolo desde otra parte legalista. Por eso Jesús se baja al nivel de ellos y les empieza a explicar y a decir. Y coge un testimonio de la ley, una práctica que se hacía frecuentemente, que eso fue evolucionando en el judaísmo eh, an- eh, inicial, si lo podemos llamar de esa forma. eh, Contaban mucho la versión de dos personas, llamaban a dos personas, lo citaban diferente para que no hubiera como esa conexión y lo interrogaban. Bueno, usted que estaba en ese día, a esa hora, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué pasó con esto y con esto? Después lo mandaban que se fuera, llamaban al segundo y el segundo le hacen lo mismo. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pasó en tal día, a tal hora, en tal minuto, en tal lugar? Entonces comparaban las dos versiones. Muchas veces coincidían, muchas veces no coincidían y eran muy drásticos. Eso fue cambiando porque al desarrollarse, al crecer el judaísmo, el poder de Judá, desde el sur de Israel hacia el norte, tuvieron que descentralizar mucho ese poder. Entonces, las propias regiones tenían a sus sabios, a los sumos sacerdotes, a los levitas, a los maestros de la ley, al consejo de ancianos. Y ahí llevaban un proceso, desarrollaron a través de la Torá y la Tanaj del Antiguo Testamento, desarrollaron todo un sistema legal. Es lo que Jesús les está diciendo, porque ellos lo empiezan a confrontar legalmente, bíblicamente, porque toda la parte del pueblo judío se desarrolla a través de un legalismo y un proceso judicial que lo desarrolla el Antiguo Testamento, sobre todo a través de los mandamientos o las ordenanzas o los decanos de Moisés, más de 617 leyes que tenían que cumplir, sobre todo los más acérrimos fundamentalistas, rajatabla, por eso se emberracaba Jesús, porque manipulaban, torcían, es una palabra bíblica, torcían la Torah, la ley, a su acomodo, los fariseos, algunos, no todos, pero
la mayoría de fariseos llevaban en extremo llevar fundamentalistamente al pie de la letra textualmente la Sagrada Escritura, transgrediendo las leyes de lo que Jesús les estaba comentando y lo que el Padre quería. Entonces transformaron ese sentido de la ley, que no, la ley no es solo para hostigar al ser humano, sino para acercarlo a Dios, pero ellos lo habían transformado por sus recursos, por el deseo de los recursos económicos y políticos y un estándar de vida que se crean los non plus ultra, los super saiyajines y los demás lleven y el bulto, jódase, no es mi problema, yo estoy acá, ustedes allá. Ese clasismo, esa división económica, política, social, Jesús nunca estuvo de acuerdo. Y es ahí donde ellos, con sus argumentos, porque están debatiéndolo, están en el templo, a las afueras del templo, y están debatiendo, le están diciendo con qué autoridad usted viene aquí a hablar y a decir. ¿Mm? Y Jesús se baja a su nivel y le responde que es que el testimonio de él está sustentado en lo que es él. Él no necesita presentaciones, él no necesita credenciales ni títulos, porque es el mismo Padre que lo envía. Y él está, y él reafirma más adelante que está en el Padre. Todo esto es muy importante de entenderlo, porque el, el propósito de Jesús es claro, es muy importante. A veces nosotros nos distraemos o le ponemos más atención eh, a muchas cosas que Jesús hace, que son muy importantes: sanaciones, liberaciones, milagros de prosperidad, multiplicación de peces, de panes, de vino, milagros poderosísimos de resurrección de los muertos. eh, Otros, por ejemplo, caminar sobre las aguas, la transgresión a las leyes de la naturaleza, bilocación, estar en varios lugares al tiempo, leer sus mentes, telequinesis, telepatía. Bueno, hay muchas cosas muy importantes, pero aparte de eso, lo más importante, el objetivo más fundamental es venir a traer luz, a traer la salvación. La humanidad estaba dividida, estaba alejado de la salvación, y es el mismo Dios que se tiene que encarnar para darnos la salvación. Él mismo tiene que coger nuestros pecados, todo el problema tan berraco que cargaba la humanidad, porque estábamos sin la oportunidad. Él es la puerta, el camino y la vida y la luz hacia la salvación, porque Él viene a darse para salvarnos. Solo Dios podía salvarnos, por eso Jesús vino. El Padre proyecta un plan y el Hijo lo ejecuta, siendo que es un trabajo en equipo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es Jesús el que viene, el Hijo, que es maravilloso, es un amor muy grande, muy profundo, para darnos vida y vida en abundancia, y darnos la salvación y la luz. Yo soy la luz, el que ande conmigo no andará en tinieblas. Es maravilloso, es una profundidad, es un pensamiento, una filosofía semítica muy profunda. Y es real, cuando nosotros realmente andamos en la luz, estamos en esa interacción, estamos en tiempo real, interactuando en tiempo real con la Trinidad. Y eso en otros pasajes, y en Juan es muy proclivo a hablar de la fusión de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, Jesús no se manda solo, trabaja en equipo. El reino de los cielos trabaja en equipo. Cuando nosotros trabajamos en equipo con el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre, nos fusionamos, nos volvemos una creación sin dejar de tener nuestra naturaleza. Yo tengo mi naturaleza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno tiene su naturaleza, pero nos hacemos unidad, una fusión. Y para llegar a esa fusión es difícil, es muy complicado, porque las fuerzas del mal, la oscuridad, no van a querer. Por eso el camino de Dios es muy difícil. El camino de Dios es desgastante, es frustrante, es triste, es solitario, es de penas, es de sufrimientos, pero que eso va no en vano, sino que después de eso vienen bendiciones materiales y espirituales. Él la dice, Jesús lo dice varias veces en su testimonio hacia las predicaciones, hacia la gente, de sus discípulos y apóstoles, que todo lo que están haciendo no se va a perder, ni acá en la tierra,
ni en el reino de los cielos. Entonces es maravilloso. Maravilloso que cuando nosotros andamos con Jesús verdaderamente, Dios ilumina nuestra mente en nuestros proyectos, en nuestras decisiones, en entender el mensaje, lo que Dios quiere para nosotros. Por eso nosotros debemos de andar con Jesús. Y andar con Jesús es desarrollar una amistad muy estrecha. No solo quedarse en la oración, en los sacramentos, que es muy importante, sino es de buscarlo a Él en toda esencia viva, en todo acontecimiento, en toda circunstancia. ¿Qué me está enseñando Jesús? ¿Qué me está mostrando Él? ¿Cuál es la luz que me está mostrando? A veces Él nos impacta con su luz, pero nosotros estamos inubilados, estamos cerrados por nuestros caprichos, por nuestra soberbia, por el enemigo. El enemigo le encanta bloquear nuestra mente, le encanta enajenar nuestra mente, nuestro entendimiento, porque sabe que nos va alejando de la fuente, del origen, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es muy importante entender de que Dios, Jesús, vino con un propósito, que es dar luz, dar salvación. La luz no es solo, ay, voy a brillar, no, es salvación, es vida eterna, es sanación, es liberación, es prosperidad, es tener el poder dentro de nosotros de la Santísima Trinidad. Imagínese el poder de Dios dentro de nosotros. Entonces, cuando usted comulga, cuando usted recibe el cuerpo de Cristo, usted se hace parte de Él, porque Él entra en su organismo. Imagínese la maravilla. Dios mismo se entrega a nosotros, como lo hace en la cruz para salvarnos, como lo hace naciendo, creciendo y dando su vida. Todo lo demás es muy importante: sanación, liberación, progreso, predicación, el reino de los cielos, toda la teología que desarrolla Jesús en torno al reino de los cielos. Pero todo está sujeto, todo está anclado a la muerte y resurrección de Cristo. Ahorita que empezamos Semana Santa, por favor, debemos de pensarlo muy bien si nosotros seríamos capaces de hacer lo mismo que Jesús, dar la vida por la humanidad. Eso es algo muy difícil, muy complejo, porque prima un sentido de sobrevivencia, un instinto, primero yo, segundo yo, tercero yo. Cuando ya nos descentramos de ese yo, pueden hacer el ellos, pueden hacer nosotros, y es algo muy maravilloso. La luz de Cristo. Cuando ustedes estén haciendo oración, pidan la luz de Cristo, que la luz de Cristo los ilumine. Cuando ustedes tengan una angustia, una desesperación, cuando ustedes tengan, porque no es solo una metáfora, cuando se nombra la Sagrada Escritura, póngame cuidado, no es solo un concepto simbólico, una semiología literaria, sino es algo práctico. Cuando ustedes tengan una indecisión, cuando usted tenga que tomar una decisión, cuando usted tenga que hacer un proyecto, cuando usted tome una decisión, la luz de Cristo me ilumine. Ilumíname, Señor, con tu luz, la luz del Espíritu Santo, la luz del Padre, la luz del Hijo. Es más, en los exorcismos, por ejemplo, eh, yo muchas veces utilizo esa forma, los que vean los exorcismos que he subido a internet, la luz de Cristo te ilumine, la luz de Cristo te doblegue, la luz de Cristo te libere. Te libero por la luz de Cristo, porque la luz de Cristo es el poder supremo de la Santísima Trinidad, rompiendo, destruyendo a las tinieblas, al pecado, a la maldad, a la condenación. O sea, se está poniendo, superponiendo el poder salvífico de Cristo en la humanidad y en nosotros. Muy importante, la luz de Cristo tiene mucho poder, así como las palabras, la sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Cristo. Pero cuando usted diga las palabras, no las diga en nombre de Cristo, sí, por Jesús, en nombre de Jesús, la sangre de Cristo. No, usted tiene que tener un convencimiento y una fe de que es poderoso el nombrarlo. O sea, que la presencia de Dios está ahí. Para los judíos, y ya para terminar, para que no se me duerman y puedan estar en la oración, no se me duerman, yo sé que algunos madrugan. Mm,
Para el judío el nombre, el nombrar las cosas, tiene una propiedad de invocación, de manifestación espiritual y física. No es solo nombrarlo por nombrarlo. Cuando usted nombra, por eso tenían tanto miedo de nombrar el nombre de Yahvé, Adonai, Elohim, de Dios, porque pasaban muchas cosas. Entonces, el nombrarlo con ese poder, con esa fe, se materializa esa unción de Dios. Entonces, los nombres o las palabras tienen poder. No es simplemente por decirlas. Mire, brujos, no los charlatanes, se aprenden rituales satánicos, con conjuros, con plegarias, con nombres satánicos, porque saben que al invocarlos con fuerza se manifiestan esos poderes. Aún más nosotros, que tenemos el poder supremo, el poder de todo poder, luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, creado, el Señor Dios todopoderoso. Entonces cuando usted haga oración, cuando usted hable, cuando usted mencione, sus labios mencionen el nombre de Dios, de Jesús, esas palabras, la luz de Cristo, en el nombre de Cristo, la sangre de Cristo, tiene un poder grande. Cuando invocamos la Virgen María, los ángeles, los santos, tienen un nombre, un poder, pero cuando usted lo hace convencido, cuando usted lo hace de que le salga de acá, de su ser, cuando usted aquí adentro clama y pide al Señor, clamé al Señor en mi desesperación, el Señor me auxilió, no me dejó, no me abandonó, dice el Salmo. Pero esa es una de las claves. Ahí les doy tips, que sea desde lo profundo. Cuando usted simplemente hace una oración por hacerla, eso se la lleva el viento, eso no tiene poder, esa no es oración de poder. Por eso muchas cosas que pedimos no se dan, por eso muchas bendiciones se pierden, por eso muchas cosas que queremos hacer no las logramos hacer. Y todas esas cosas negativas influyen en nuestra vida, en lo sentimental, en lo económico, en lo personal, en nuestra salud mental. Créame, la salud mental ahorita es muy importante, siempre, pero ahorita es muy importante, porque la guerra, la pobreza, la pandemia de la escasez, la pandemia de salud, la pandemia económica, nos tiene así, así, lo sentimental, la salud. Entonces hace que nuestra mente, nuestro organismo, se vuelva negativo, atraiga, se vuelva como un imán para atraer las cosas negativas. Entonces, ¿qué hace? Nos llenamos de esa negatividad, de esa fuerza negativa y dañamos muchas cosas positivas. Se impregnan muchas cosas positivas. Entonces, muchas veces nosotros perdemos oportunidades, se dañan, se entruncan las cosas porque no estamos proyectando luz, estamos proyectando oscuridad, oscuridad. Y el que siembra en oscuridad recibe oscuridad. El que siembra en luz recibe luz. Entonces nosotros siempre, por favor, tenemos que cambiar esa programación que tenemos en nuestra mente. No es solo lo exterior, es lo interior, la mente, la programación de nuestra mente. La lucha en estos tiempos es nuestra mente. Diariamente nos bombardean con conocimientos, con informaciones, unas que son verdades, otras que son mentira. Nosotros tenemos que ser luz, y para ser luz, tiene que venir la luz a nosotros, tiene que venir la salvación, tiene que venir el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, para que nosotros, fusionándonos con Él, podamos proyectar esa luz a nuestros seres queridos, en nuestro trabajo, en nuestra economía. Eso se ve, eso se sale, brota de nosotros ese poder. Es más, eh, en el Evangelio vemos cómo, por ejemplo, la mujer hemorroísa toca la túnica del maestro, del Señor, y queda sana. Pedro, Pablo, con la sombra, bendecían pañuelos, por ejemplo, telas, los tocaban el borde de sus túnicas y quedaban sanos. O sea, es un poder, una fuerza muy grande. Y en el testimonio mío de liberación y exorcismo, es tanta, ya se acumula tanta fuerza de liberación, que muchas veces yo estoy al frente de un poseído, o está cerca, y se manifiesta. No, no es en todos los casos, ¿no? Pero sí se manifiesta. Inmediatamente empieza a haber un choque de fuerzas porque está la luz y la luz repudia la oscuridad. Es más, en la oficina llegan y se les da la pálida, se maluquean, se ponen mal,
les da desespero, gritan, se revuelcan, estando en la entrada. Ni siquiera han subido a la oficina. Acuérdense que el primer piso es una salita de espera, está una capilla pequeña. Estamos orando y pidiéndole al Señor el santuario, es muy importante, entonces para que sigamos orando por el santuario San Próspero. Les agradezco todas las ayudas en oración y el semillero, que es muy importante para el santuario de San Próspero, el primer santuario en el mundo, podría decir, no conozco otro, y eso que conozco muchos, de prosperidad material y espiritual. La más importante es la espiritual. Y llegan y el segundo piso están mis oficinas y el impacto es tan grande que tienen que salirse, porque no aguantan estar ahí. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios, de la Virgen María, de los ángeles, del reino de los cielos. No andamos solos, no andamos solos, andamos en Gallada. Entonces es algo que nosotros debemos de pensar, no andamos solos, el reino de los cielos no es solo. Y Él lo dice, yo no estoy solo, yo no estoy solo, el Padre está conmigo, el Padre me envió a hacer esta misión. Así como los brujitos y los que andan torcidos andan con sus demonios y sus espíritus que están con ellos, nosotros también tenemos quien nos respalde, nosotros también tenemos quien nos guíe, nosotros también tenemos nuestros amigos, que están con nosotros incondicional, ángel de la guarda, los arcángeles, querubines, serafines, potestades, tronos, dominaciones, la Virgen María, los santos, los apóstoles, y sobre todo en la cima de la pirámide, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.